Jesús, Jesús. En su nombre hay triunfo. En su nombre hay conquista. En su nombre se sube de nivel. En su nombre soy libre de la muerte. En su nombre soy libre de maldición. En su nombre tengo acceso ante el Padre. En su nombre tengo el gozo. En su nombre soy eterno. En su nombre tengo la victoria. Nombre sobre todo nombre. Nombre sobre todo nombre. A Él sea la gloria. Jesús. Te alabo, Jesús. Te alabo, Jesús. Hoy tengo una palabra de Dios y posiblemente no. Así lo sentí y así lo haré. La prédica de hoy la voy a incluir en el discipulado del tercer nivel que estamos haciendo, así que digámoslo así, esto sería la lección 18. Hago a toda la iglesia partícipe hoy de una lección del discipulado. Sería la segunda parte de lo que estuve enseñando ayer. Bienaventurados los que estuvieron ayer. Titulé este mensaje, por orden del Espíritu Santo, el lenguaje de la fe. ¿Saben ustedes que ahora estamos con un serial de prédicas de fe? ¿Para qué? Para subir de nivel. No se puede subir de nivel con una palabra que vaya en relación a la circunstancia. No se puede subir de nivel dándole razón a lo que dicen las voces de los demonios. No se puede subir de nivel quedándonos en un sitio donde no hay alegría, en un sitio donde no hay esperanza. Hay que removerse y hay que salir del lugar. Vente conmigo a 2 de Corintios capítulo 4 verso 13 y luego leeremos el 17 y el 18. ¿Entiende algo? Que cuando nosotros estamos en las épocas o en los tiempos donde Dios trae una palabra de crecimiento, tenemos que aprovecharlo. Porque eso significa que vienen cambios. Eso significa que vienen circunstancias que vamos a necesitar esa palabra. Cuando el hombre a veces menosprecia la palabra de fe, lo que a lo mejor estás despreciando es el antídoto ante un virus demoníaco. Estás despreciando una palabra que puede ser tu salvavidas en una inundación. Puede ser que estés despreciando un concepto o un cambio de mentalidad que pueda influenciar a las generaciones que vienen tras de ti. Así que es de humilde escuchar la palabra de Dios. ¿Hay alguien aquí que esté de acuerdo con eso? Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a los que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Y qué habla Pablo? ¿Y cuál es la confesión que va a hacer? ¿En qué espíritu de fe está operando? Pues lo revela en el 17 y dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, aleluya, sino las que no se ven. ¿Por qué? Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. El lenguaje de la fe forma parte de una vida. ¿De qué vida? De la vida del creyente que entendió que solo con el arma de cambio que tiene el cielo. ¿Alguien escuchó lo que dije?
el arma de cambio que tiene el cielo. ¿Cuál es el arma de cambio que tiene el cielo para cambiar las cosas? La palabra. La palabra. La palabra es el arma de cambio que tiene el cielo para cambiar las circunstancias. Y eso se transmite por un espíritu. ¿Qué espíritu? El de fe. Así que uno habla lo que cree. ¿Está aquí alguien conmigo hoy para recibir la palabra de Dios? Uno habla lo que cree, pero resulta ser que no siempre se cree lo que uno habla. Los que me entiendan digan amén. Uno habla lo que cree. Porque dice Pablo, creí por lo cual hablé. Y el espíritu de fe que tiene que emerger de nuestro interior, primeramente nace por un credo, por un pensamiento, por una convicción, por un estado interno que manifiesta un lenguaje. Pero muchas veces hay gente que habla cosas que no se las cree. Entonces, primero está en el creer interno y luego manifestarlo con un lenguaje. El lenguaje de la fe dice, como dice Pablo, lo que estoy pasando es temporal. Dice Pablo, creí por lo cual hablé y tengo el mismo espíritu de fe. Vamos a ver de quién es ese mismo espíritu de fe que dice Pablo. ¿A quién se refiere? Y dice en el 17, esta leve tribulación momentánea, daros cuenta, que el lenguaje de la fe ve un tiempo y le pone un tiempo a la tribulación. El lenguaje de la fe cataloga a las tribulaciones como cortas. Y es un lenguaje, hermanos, es un lenguaje, es un estilo de vida, no es una frase hecha, es una forma de expresarse. Y utiliza el tiempo, como dice aquí Pablo, utiliza el tiempo de la tribulación para purificarse. Uno utiliza ese tiempo para desarrollar un lenguaje de fe, pero también para purificarse y perfeccionarse. Y es ahí donde se cumple el verso que dice, y esta tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Eso quiere decir, iglesia, que cuando nosotros en este tiempo, en el tiempo de la tribulación, utilizamos el lenguaje de la fe y empezamos a purificarnos y empezamos a perfeccionarnos, empieza a aumentar en nosotros la gloria de Dios. La Shekinah de Dios empieza a posar sobre nosotros y es donde se produce el crecimiento del cristiano. No se produce el crecimiento del cristiano cuando estamos en la iglesia. Ahí no, ahí te gozas y ahí coges conocimiento. Donde tú coges crecimiento, donde se desarrolla tu hombre interior, es en las tribulaciones, en el momento donde tú pones en práctica lo que creíste. Es ahí donde tu hombre interior empieza a crecer y a desarrollarse y donde viene la gloria de Dios sobre todos aquellos que utilizan un lenguaje diferente que lo que el mundo está acostumbrado y ve en una tribulación, ve un tiempo propicio para buscar a Dios, ve en una fatiga un momento idóneo para purificarse, y es ahí donde uno es santificado, es ahí donde uno es perfeccionado, es ahí donde uno se acerca más al trono de Dios, y es donde uno puede ver que el lenguaje de la fe que está utilizando es como una burbuja que lo mantiene como ausente y lo hace como inmune a toda cuanta cosa está recibiendo, porque el lenguaje de la fe tiene la capacidad de producir un peso de gloria que te tiene lleno de una vida de Dios. No eres capaz de describir qué es lo que estás sintiendo, pero en los momentos de tribulaciones, cuando tú decides pasarlo de una manera con la cultura del reino, la forma que tienes de pasarlo es en victoria, en poder, en gloria, en triunfo, y se genera en ti una posición espiritual de mucho mayor rango que antes que no tenías tribulación. Así que el lenguaje de la fe va también ligado a una actitud constante, y esa actitud es parte del lenguaje de la fe porque también habla. No tan solo que el lenguaje de la fe se manifiesta con palabras, sino con una actitud.
con una posición. Y siempre esa actitud es una manifestación de lo que tú dices en tu interior. Alguien lo va a entender con el ejemplo que puse. Estás en casa y algo te alteró, algo te irritó. Es algo que te tiene irritado, te tiene airado. Estás en casa, una noticia, un conflicto familiar, un asunto, lo que sea, tú sabrás. Pero saliste de casa y te llevaste contigo ese estado. Cuando vas a alguien que te conoce, te dice, ¿qué te pasa? Estás irritado. Tu actitud manifestó un asunto que te ocurrió en lo secreto. Esa persona no supo lo que te pasó, pero sí que vio tu actitud. ¿Estás aquí? Mi actitud revela qué es lo que yo creo y cuál ha sido mi lenguaje. Yo te he puesto un ejemplo en lo negativo, pero también podía ponerte un ejemplo en lo positivo. Y sabes que creo que el cuerpo es meramente, es una esponja que absorbe lo que genera tu ser interior y lo manifiesta. El cuerpo no sabe ocultar lo que generó el hombre interior. Si tú en el interior estás triste, las facciones de tu cara manifiestan que estás triste. Si tú en el interior estás contento, las facciones de tu cara, aún tu sentarte, aún tu vestirte, aún tu aseo personal, manifiesta que estás contento o triste. ¿Sí o no? ¿De dónde es que Pablo cogió esta frase? Creí por lo cual hablé, porque esta no es suya. Esta frase no es de Pablo. Esta frase es de David. Y lo tiene David reflejado en el Salmo 116, verso 10. Creí, por tanto, hablé. Eso lo dijo David en el Salmo 116, verso 10. Y si tú observas ese salmo, podrás ver cómo David en ese capítulo de Salmo manifiesta las grandezas de Dios en medio de tribulaciones. Creí, por lo cual hablé, estando afligido en gran manera. Así que la aflicción es el lugar donde se manifiesta el lenguaje de la fe. El lenguaje de la fe no nace de la comodidad. El lenguaje de la fe no nace de la abundancia. ¿Estás aquí conmigo hoy? El lenguaje de la fe no nace de la salud. El lenguaje de la fe nace de la aflicción. Ahí es donde se da a conocer. La aflicción no parió el lenguaje de la fe, pero sí que la aflicción, la tribulación, el día malo, la crisis, es el lugar propicio para que se dé a conocer el lenguaje de la fe. Así que, para poder ver el lenguaje de la fe, es necesario un hábitat para que se pueda comprobar su poder. ¿Entiende algo? Que la luz necesita las tinieblas para mostrar su poder. Si no existieran las tinieblas, no tendría sentido el poder de la luz. No se vería la diferencia. El agua necesita la sequía para mostrar su valor. ¿Estaréis de acuerdo? Lo eterno necesita lo temporal para que quede patente lo que realmente tiene importancia. Voy a profundizar un poquito más. El cielo necesita al infierno para que entendamos lo que significa el no arrepentirse y no cambiar. Y voy a decir algo aún más profundo. La revelación necesita a la ignorancia para que se pueda comprobar los cambios que produce. Por tanto, de igual manera, el lenguaje de la fe no tendría valor ni sentido
si no existiese un caos, si no existiese una tribulación. Así que bendito tú y yo que hemos abrazado este lenguaje, porque significa que en las circunstancias que nos estamos moviendo hay una promesa de cambio, hay una promesa de vida y hay una posibilidad de cambiar nuestro lamento en baile. Y los que lo crean, digan amén. Ahora, el lenguaje de la fe tiene un comienzo y un nacimiento. ¿Dónde es que nació el lenguaje de la fe? El lenguaje de la fe se da a conocer en el caos y en el desorden. Vente conmigo a Génesis capítulo 1, verso 2. Y luego leeremos el verso 31. Capítulo 1 del Génesis, verso 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo estaba la tierra de Dios? No era la tierra del hombre todavía. Era la tierra de Dios. ¿Cómo estaba la tierra de Dios? Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Escucha algo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Lean conmigo el verso 31, por favor. Y dice así: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Hasta ahí. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Escucha algo. Entre el verso 2 y el verso 31 hay 7 veces que Dios habló. Y dijo Dios, dice en el verso 3, y dijo Dios sea la luz. Así hasta 7 veces. Hasta 7 veces Dios utilizó un lenguaje que contradecía lo que estaban viendo sus ojos. Dios fue el primero en tener un caos en su vida, un desorden en su mundo, una alteración demoníaca en el hábitat que Él creó. Si tú te has creído que solo tú tienes problemas, te equivocaste y no leíste la Biblia. La primera persona que tuvo problemas en la historia del hombre y de la eternidad fue Dios. El ser todopoderoso y supremo que ha habido y habrá por siempre, también tuvo una crisis, también tuvo un demonio que le alteró su mundo y le desorganizó todos sus planes y proyectos. Así que si al Dios 3 veces santo, el que habita en la grandeza de su gloria, se le puede alterar su mundo, cuanto más usted y yo podemos también sufrir alteraciones y situaciones que trastornen nuestros proyectos y cambien nuestras esperanzas. Pero tengo una buena noticia: si Dios declaró que con su palabra solamente era necesario el cambio a través de la confesión, tengo algo bueno para ti. No necesitas ser Dios, tan solo tienes que tener fe y tener un lenguaje positivo en Dios, y que el Espíritu Santo unge esas palabras. Y de cierto te digo que si Dios cambió su mundo, tú podrás cambiar el tuyo. Siete veces utilizó Dios su palabra. Y dijo Dios 7 veces. Lo puedes comprobar. Y podemos ver que el número 7 en la Escritura es sinónimo de un tiempo completo. Así que las manos de Dios fueron sus palabras. Pero me llama la atención que en el verso 31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, no todo lo que había dicho. Y vio Dios. Primero Dios habló y luego vio. ¿No te has preguntado que eso no cuadra? ¿Cómo puede ser que alguien que es omnipresente, que está en todos los tiempos, primero hable y luego vea?
¿Ves que no tiene sentido? Que el Dios que tiene la capacidad de estar en todos los tiempos y edades, primero habla y dice que luego vio. ¿Sabes por qué? Porque Dios habló en fe. Y la fe no ve al presente, la fe ve en el futuro. Por tanto, tú no puedes mirar lo que estás viendo ahora. Tú tienes que dejar que sean tus palabras las que hablen, las que vean el futuro que tú no ves. Y tus ojos naturales un día podrán ver lo que vieron tus palabras primero. Profetiza, hijo de hombre, le dice el Señor a Ezequiel. Profetiza, hijo de hombre. Tú tienes un poder que reside en tus palabras, que nacen en un lenguaje. Digámoslo así. Los ojos de tus palabras ven más allá que tus ojos naturales. Y vio Dios, después de 7 veces hablar, y vio Dios. Que tengamos que esperar tú y yo para ver es normal. Pero que tuviera que esperar Dios para ver es lo sobrenatural. Porque hasta Dios se sujeta a la ley del poder de la palabra. Terrible, hermanos, terrible. Escucha esto. 5 punticos. La fe primero habla y luego ve. La fe primero dice y luego mira. La fe no piensa. La fe actúa. La fe no huye. La fe se adelanta. La fe tiene un espíritu y como tal habla. O mejor dicho, la fe es un espíritu. Y habla. Y se manifiesta. Y engendra. Y se reproduce. Por tanto, cuando tú estás utilizando el lenguaje de la fe, tú no eres consciente de lo que estás haciendo. Pero estás generando una guerra en un mundo invisible. Donde el poder que reside en tu lenguaje tiene la capacidad de conquistar las mentes, adueñarse de las atmósferas y depositar ese espíritu, esa semilla de fe en cada corazón y espíritu que te ponga atención. Tú no eres consciente de lo que haces cuando empiezas a dejar fluir el lenguaje de la fe que proviene del corazón de Dios. Pero te digo algo por el Espíritu de Dios. Cuando tú utilizas el lenguaje de la fe, eres como ese Goliat, como ese campeón, como ese gigante. Padre, perdóname por utilizar la palabra Goliat, que quiere decir demonio. Eres como ese hombre de guerra en el mundo del espíritu que no tienes en consideración a los débiles. Inundas con un espíritu de amor, un espíritu de fe. Y empiezas a cambiar las mentalidades de la gente que te rodea. Así que cuando tú estés utilizando el lenguaje de la fe y sientas que te estás viendo poderoso, es normal. Es porque te está poseyendo un espíritu más fuerte que el tuyo. Y optimizas a quien está bajo tu influencia. Segunda de Timoteo 1:5 y 6. Habla Pablo a Timoteo en esta carta. Le dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. La fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida. Luego de tu abuela pasó a tu madre, que se llamaba Eunice. Y ahora dice Pablo: y estoy seguro que en ti también. ¿De dónde venía el espíritu de fe que residía en Timoteo? ¿Se transmite, engendra y se multiplica? ¿Sí o no? Por tanto, tú no niegues una palabra de fe a tu hijo que está bajo tu influencia. Tú no niegues una palabra de fe a tu esposo o a tu esposa que está bajo tu influencia. Tú no niegues una palabra de fe a la gente que está aún trabajando para ti. Porque tú no sabes dónde va a ir a parar ese lenguaje, esa palabra y ese espíritu.
No lo sabes. Ahora escucha esto. El espíritu de fe va buscando un lugar donde habitar. Y es atraído por la actitud de la persona ante su caos o adversidad. El espíritu de fe está buscando dónde depositarse. Pero hay que guardar un perfil. No son todos los de la fe. Me daréis la razón en eso, ¿no? ¿Dónde es que reside ese espíritu? ¿Dónde es que emerge ese lenguaje? En personas que de por sí tienen una actitud de inconformismo ante el caos. Porque el origen de este lenguaje lo vimos en Génesis. ¿Y cuál fue la actitud de Dios ante ese caos? Y dijo Dios. Por tanto, para que el mismo espíritu que salió de Dios pueda residir en nosotros, tenemos que guardar el mismo perfil que tuvo Dios. Un perfil de inconformista, de persona que no se dio por derrotada y que no salió huyendo, amparándose en el poder que tenía para poder haber creado otro mundo. Él dijo, yo pudiera crear otra tierra, yo pudiera crear otro mundo, pero entonces significaría que más poder tiene este que yo. Cuando tú dices, Señor, líbrame de aquí, eso no está conforme a la Escritura. Conforme a la Escritura es, Señor, quiero cambiar esto. Señor, quiero transformar mi lamento en baile. Señor, lo que el diablo me robó, yo voy a reconquistarlo de nuevo. Señor, lo que perdí, lo voy a volver a recuperar. Y entonces nacerá en ti un espíritu de fe, saldrá en ti un lenguaje de la fe y residirá en ti el Espíritu Santo y le dará cuerpo a todas esas palabras. Y vendrá Dios y se glorificará en tu mundo, porque hiciste lo mismo que hizo Él en el Génesis. Cogiste tu caos y lo convertiste en un orden y en una vida de propósito. Escucha esto, Gálatas 3:2. Vuelve a hablar Pablo y dice, esto solo quiero saber de vosotros. Le habla Pablo a los Gálatas. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley? ¿O por el oír con fe? ¿Cómo es que recibieron los Gálatas al Espíritu de Dios? ¿Por medio de la ley y del miedo? El miedo nunca genera fe. Fue por medio del oír con fe. Así que el Espíritu Santo solo puede venir sobre aquellos que tienen fe. Lo siento. Lo siento. El lenguaje de la fe es un reclamo para una visitación del Espíritu Santo. El lenguaje de la fe es un reclamo para la visitación del Espíritu Santo. Voy a explicar esto. Cuando tú utilizas el lenguaje de la fe, luego te voy a decir qué es el lenguaje de la fe. Porque alguien está diciendo, ¿y cuál es ese lenguaje? ¿A que sí? Luego te lo voy a decir. No te vayas. Cuando tú utilizas ese lenguaje, sin tú pedirlo, estás ocasionando un encuentro con el Espíritu Santo de Dios. Porque Dios no envía su Espíritu en atmósferas de lamento ni de derrota. Porque ahí estaba el Espíritu de Dios moviendo sobre la faz del abismo, donde todo era un caos y no hizo nada. Hasta que Dios no empezó a hablar, hasta que Dios no empezó a decir, el Espíritu Santo no hizo nada. Por tanto, la forma de tú asegurarte que el Espíritu Santo va a venir a encontrarse contigo, te va a venir a visitar y aún el cielo va a enviar a sus delegaciones angelicales, será cuando tú comiences a hablar el lenguaje que allí se habla. Y te voy a poner un ejemplo. Vente conmigo a Lucas capítulo 1, verso 28 al 35. Te vas a maravillar de cómo habla el cielo. Todos sabemos esta historia.
Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo, mira cómo empieza hablando el ángel: salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, el ángel Gabriel: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora, ¿escuchaste? Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre, todo el mundo lo pronuncie, Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Escucha algo. El ángel era un representante del reino de los cielos. Y el lenguaje del ángel manifestaba la cultura del reino al cual representaba. 3 puntos. Cuando el ángel entra en la habitación, Gabriel, ¿con qué palabras comienza? Salve, muy favorecida. En otras palabras es salvación y favor sobre ti, o gracia divina. Daros cuenta, ¿cuál es el lenguaje de la fe? Cuando alguien entra en un sitio y está cargando una gloria, está cargando un reino, está portando una vida que no pertenece a esta tierra, solamente necesita 2 palabras para declarar la clase y la calidad de vida que porta dentro. No fue Dios que le dijo: dile salve muy favorecida. Eso lo dijo el ángel. Esa fue su forma de presentarse educadamente. Pudiera haber dicho el ángel: María, soy Gabriel, el arcángel de Dios, el encargado de dar las órdenes más importantes desde que el hombre está en la tierra. Cuádrate firme, porque yo estoy cerca del trono de Dios. ¿Pudiera haber entrado así? Perfectamente. Pero ¿cómo entró el ángel? Diciendo: salvación y favor sobre ti, o gracia divina. Hay un lenguaje en los agentes del reino que marca la diferencia en el momento oportuno, y cuando nosotros vamos sabiendo lo que portamos, lo que vamos es creando un hábitat, vamos creando una atmósfera. La palabra que cargaba el ángel no era esta. Esta palabra estaba creando una atmósfera para la palabra que tenía que dar. No me expresé bien. El ángel necesitaba una atmósfera de fe. El ángel necesitaba descontaminar esa atmósfera de juicio, de condenación y de leyes, y trajo una palabra que hasta antes no se había escuchado. ¿Cuál era? Salvación y favor o gracia. Porque el lenguaje de la fe siempre va a ser diferente al lenguaje de la razón, al lenguaje de la lógica. La segunda palabra que le declara el ángel es: el Señor es contigo. Daros cuenta que lo más normal era preguntarle: ¿cómo estás? ¿Cómo te acercas tú a alguien y le dices: hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿A que tú dices eso? El ángel no dijo eso.
¿Qué le dijo el ángel? El Señor es contigo. ¿Y qué ocurre cuando el Señor está con alguien? Está visitándolo con su salud, está visitándolo con su cambio de mentalidad, está visitándolo con su poder. Por eso la gente que utiliza el lenguaje de Dios siempre va dominando en las atmósferas espirituales. La gente que utiliza el lenguaje de Dios cambia las circunstancias allá donde vaya. Y María, sin darse cuenta, estaba siendo envuelta en una atmósfera de fe para poder recibir lo que cargaba el ángel, y era un mensaje que cambiaría su vida. La siguiente palabra que le dice el ángel antes del mensaje era: bendita tú entre las mujeres. Wow. Tengo tanto que decir que no me puedo parar ahí. La vida de Dios se transmite a través de las palabras. Y escucha esto: el ángel preparó la atmósfera del milagro con un lenguaje de fe y poder. La pregunta: ¿qué tenía María de especial de tantísimas vírgenes con 15 o 16 o 17 años? ¿Qué le hacía especial para decirle el ángel: bendita tú entre las mujeres? ¿Es que acaso era como Saúl, que le sacaba la cabeza a todos los hombres de Israel? ¿O es que tenía una belleza sin igual para que le dijera bendita tú? No, era una declaración profética que le estaba haciendo el ángel. No estaba viendo la forma o el estilo, la apariencia, la pinta ni el apellido. Estaba declarándole una bendición y estaba preparando una atmósfera para que recibiera lo que el ángel cargaba dentro de él. Verás lo que cargaba dentro. Así que, apunta esto si pudieras: la atmósfera necesaria para recibir tu milagro reside en el lenguaje de la fe que antes creaste. Lo creaste tú, esa atmósfera la creaste tú. El ángel no necesitaba este precioso coro ni a Damaris cantando Jesús. No. Él vino con su lenguaje y preparó una atmósfera para declarar un milagro. Así que, antes que viniese el Espíritu Santo a María para depositar en su vientre el milagro de Dios, ¿quién fue el milagro de Dios? Jesús. ¿Quién fue el milagro de Dios? Jesús. Tuvo que preparar primeramente una atmósfera a través de un lenguaje. Por tanto, el Espíritu Santo, escucha esto que te va a bendecir, estaba en las palabras del ángel. ¿En qué palabras? ¿Salve muy favorecida? No, ahí no. ¿En el Señor es contigo? Tampoco. ¿En bendita tú entre las mujeres? Tampoco. No. El ángel estaba en estas palabras: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Cuando el ángel dijo Jesús, en esa palabra se metió el Espíritu Santo y entró por el oído. Es que las vías por donde Dios entra en tu vida no son por las vías humanas, son espirituales. Y el Espíritu Santo de Dios entró en María a través del oído, montado en la palabra Jesús. Pero no podía salir esa palabra de la boca del ángel si antes no creaba una atmósfera con un lenguaje de fe. Tú quieres declarar un milagro y llegar deprisa y ser sano en el nombre de... Es imposible, porque no creaste una atmósfera. Y como no creaste una atmósfera, esa palabra de fe, ese lenguaje no tomó cuerpo. Lo que precede a un milagro siempre es un lenguaje de fe. Lo que precede a un milagro siempre es un lenguaje de fe. El lenguaje de la fe es la autopista por donde el Espíritu Santo viaja de un lugar a otro. El lenguaje de la fe es la autorización legal para que el Espíritu de Dios manifieste la voluntad del Padre. No puede el Espíritu Santo mostrar el poder de Dios si antes no hubo una autorización legal. ¿Y qué es lo que autoriza al Espíritu Santo a manifestar el poder de Dios? El lenguaje de tu fe.
Tú tienes que coger esta prédica y volverla a oír una y otra, hasta que te entre, para que seas preñado. Romanos 1:5 dice Pablo: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Pero yo me detengo en esa frase: para la obediencia a la fe. O sea, la fe da órdenes. El lenguaje de la fe tiene personalidad y carácter, y se impone y quiere gobernar, y hay que obedecerlo. Porque lo dice Pablo, dice para la obediencia a la fe. Entonces, escucha esto: la fe solo va por un camino. ¿Qué camino es? El que escogió la fe, el de la lucha. ¿Y cuál es el destino de la fe? La victoria. Date un regalo o algo, o alégrate, o cómprate algo y alégrate. La fe tiene un camino. ¿Y cuál es el camino que escogió la fe? La lucha. El camino de la lucha. El camino de la guerra. El camino del conflicto. El ambiente del caos. Ahí es donde escogió la fe para manifestar su lenguaje, y por ahí quiere caminar. ¿Y cuál es el destino? Donde dice: próxima parada, la victoria. Próxima parada de este lenguaje, la victoria. Por tanto, la fe tiene un ritmo. Por eso dice Pablo: para la obediencia a la fe. La fe tiene un ritmo. La fe tiene un propósito. La fe busca la victoria y solo se asocia con los humildes. La fe huye del soberbio. La fe desprecia al perezoso. La fe no recibe al iracundo. Porque la fe es un imán que atrae a Jesús y lo que a Él le agrada. Hebreos 11, verso 1 dice: es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Así que el cielo solo valora a aquellos que vivieron en fe y por fe. El cielo solo recuerda a los que vivieron en fe. Y escucha algo: el lenguaje de la fe es la garantía del lugar al cual pertenezco y un día estaré. Toda aquella persona que utilice el lenguaje de la fe, que sepas que esa es la garantía, que tú un día estarás en las moradas eternas, juntos con Dios, el autor y consumador de la fe. Por tanto, Dios atrae lo que salió de Él. Y si tú transmites vida de Dios, y si tú utilizas el lenguaje de la fe, es porque tú eres parte de Dios en la tierra. Y de lo que de Dios salió, a Dios volvió. Romanos 14, 23 tiene la última frase, que yo quiero utilizarla en el mensaje. Dice: y todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que la fe no tiene amistad con la razón humana. Y la fe que provoca los milagros de Dios es aquella que te lleva a hacer aquello que esté alineado con el carácter de Dios. Dos frases en base a esta última parte de este verso. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Pecado es todo aquello que Dios no haga. ¿Quieres saber qué es pecado? Te lo arreglo rápidamente. Pecado es todo lo que Dios no hace, eso es pecado. Así que si tú hiciste algo y tú dices: esto Dios no lo haría, ya pecaste. A que te fuera juego, ¿verdad? Pues sí. ¿Te digo otra? Pecado es la vida contraria a la vida de Dios. Ay, pastor, ¿es pecado fumar?
Cuando tú veas a Dios fumando, entonces estoy pecando. Estás en pecado. Ay, pastor, ¿es pecado ver 3 horas la tele? Cuando tú veas a Dios que se enciende la tele 3 horas, entonces podrás ver la tele 3 horas. Si no, es pecado. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, no pierdas el tiempo, redime el tiempo. Vete al cine con tus hijos, vete a comer una hamburguesa, pero no te quedes en casa ahí matando el tiempo. Ponte a fregar o haz algo, yo qué sé. Lucas 8:51. Vamos a ver el lenguaje de la fe. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ellas, pero Jesús dijo: no lloréis, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Escuchan el 53. Y se burlaban de Jesús, sabiendo que estaba muerta. 3 puntos. El lenguaje de la fe va a entrar en conflicto con aquellos que necesitan el milagro que portas en tu boca. Date cuenta lo que dije. El lenguaje de la fe siempre va a entrar en conflicto con aquellos que necesitan el milagro que portas en tu boca. Agárrate porque viene en curva lo que viene ahora. El lenguaje de la fe no entiende de protocolos y no respeta los sentimientos de la carne. Pero voy a decir algo que va a doler aún más. El lenguaje de la fe es la luz que manifiesta la maldad y el egoísmo que hay escondido en los corazones. ¿Queréis que explique esto? Sí. El lenguaje de la fe es la luz que manifiesta la maldad y el egoísmo que hay escondido en los corazones. Hay una persona que tiene cáncer. Cáncer. Una persona que tenga un cáncer, se está muriendo. Y tú has creído a la palabra de Dios. Y cuando tú vas allí, empiezas a hablar el lenguaje de la fe. Y los familiares, en vez de decir, sí, vamos a hacer todo lo que tú digas, porque ya no hay solución, ¿qué puedo hacer? Pero hombre, ¿cómo vas a hacer eso, hombre? ¿Cómo vas a hacer esas cosas? Ya está bien ya, hombre, que están sufriendo mucho. ¿Qué es lo que traes? ¿Sabes qué se manifestó a través de mi lenguaje? Que realmente no había tanto amor en ese corazón. Y lo que voy a decir es crudo, pero es así. Prefieren la situación de lamento porque así entra en un espíritu de conmiseración. Y prefieren sacrificar a esa persona que se muera para que se manifieste que son muchos y que son muy unidos y que ellos no están por tonterías y que son gente muy seria. Lo que hay es falta de amor. Porque cuando alguien ama a alguien que se le va a perder, hace el ridículo que haga falta y pone en tela de juicio aún su testimonio y dice, ¿qué es lo que tú puedes hacer? ¿Eres siervo de Dios? ¿Qué tengo que hacer? Yo quiero que se sane. El lenguaje de la fe tiene el poder de sacar el verdadero amor que hay en los corazones. Porque si esa gente hubiesen amado a ese que murió, la niña creo, sí, no está muerta, sino duerme, no se hubiesen burlado de Jesús. Porque qué malo hay cuando tú vas a orar por alguien para que sane. ¿Qué se puede perder? Me acuerdo que fui con Antonio a orar por un hombre que le habían quitado un cacho de cerebro porque le habían dado 3 embolias cerebrales de golpe. Se le había dilatado tanto el cerebro que le tuvieron que arrancar un trozo de cráneo y cortarle cerebro. Estaba en un coma, ¿cierto? ¿Sabéis qué me dijeron cuando fui a orar? Ten cuidado porque tiene unos sobrinos que dicen que no saben si te van a dejar orar. Y son violentos. Me acuerdo que me dijo Antonio, no te preocupes, pastor, que a ti no te toca a nadie. Para que él me dijera eso, mira qué ambientes tuvo que haber. Vino la tía del muchacho y dijo, si dicen mis sobrinos algo, no se lo toméis en cuenta. Qué maldad, ¿verdad, hermanos? Qué maldad, ¿no?
Porque si dijera que yo voy a molestar al enfermo, que voy a exigirle dinero que me debía, o incluso que voy a venderle algo, pues se entiende. Pero si lo que voy es un forastero, que voy a traerle un posible bien, tendrían que haberme hecho pasillo. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que manifestó mi lenguaje de fe? La maldad y la mentira que había en ese corazón, que no quería tanto a su tío. Así que no te extrañes si tu lenguaje de fe es una lámpara que saca a relucir las tinieblas. Romanos 3:26 dice: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin que Él sea el justo, refiriéndose a Jesús, y el que justifica, mira la última frase que es tremenda, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La forma de Dios manifestarse fue a través de Jesús. Y la fe que utilizó Jesús no era suya, era la del Padre. Por tanto, cuando tú utilizas la fe de Jesús, estás utilizando la fe del Padre. Y cuando el Padre ve que estás utilizando la fe de su Hijo, no está viendo a su Hijo, se está viendo a Él en ti. Eso es terrible, hermano. La fe de Jesús se manifestó en los momentos donde la fe de los hombres se acabó. Y su lenguaje manifestaba otra forma de ver las cosas. No lloréis, no está muerta, sino que duerme. Él tenía otra forma de ver las cosas, porque su lenguaje le llevaba a ver otros ambientes y otras atmósferas. El lenguaje de la fe te va a hacer ver cosas que otros no ven. El lenguaje de la fe te va a transportar a situaciones y a lugares que tu cuerpo físico no ha estado. Pero el lenguaje de la fe tiene el poder de transportar a tu espíritu, y con los ojos de tu espíritu estar viendo cosas que los ojos de tu carne nunca vieron. Por eso Jesús, cuando utilizó el lenguaje de la fe, vio que la niña dormía y que no estaba muerta. Y entonces dijo: a una niña que duerme se le puede despertar, a los muertos no, pero a los que duermen sí. Y entonces, ¿qué dijo Jesús? Volvió a su tiempo normal y dijo: la niña no está muerta, la niña duerme. Escucha esto. El Espíritu de Dios se manifiesta en los lugares donde se hable el lenguaje de Jesús. Y llega la gran pregunta: ¿cuál es el lenguaje de Jesús? Y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Cuál es el lenguaje de Jesús? El lenguaje de fe de Jesús. ¿Cuál es? Disculpen. El lenguaje de Jesús, el lenguaje de la fe de Jesús es este: llamar a las cosas que no son como si fuesen. Así que la manifestación del poder de Dios vendrá siempre precedido por una declaración de fe. Escribe esto si puedes. Jesús se persona en aquellos lugares donde se utiliza su lenguaje, pero huye de los lugares donde no. Hay una diferencia en las casas donde se utiliza el lenguaje de la fe con las casas que hablan según lo que están viviendo y utilizan el lenguaje de la razón y la lógica. Hay una diferencia. Otra manifestación del lenguaje de Jesús, Juan 11:3 y verso 4, dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo, darme 10 minutos más. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte. ¿Me entiende esto? Sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Los ojos de la fe te llevarán a utilizar un lenguaje que verás las cosas siempre desde otras perspectivas. Otro punto: el lenguaje de la fe solo puede surgir de alguien que realmente no se conforme con lo que ve.
si tú estás conforme con lo que ves, nunca saldrá de ti el lenguaje de la fe. Escucha esto, el lenguaje de la fe se alimenta de la visión del Espíritu. El Espíritu de Dios te da una visión y tu lenguaje se nutre de esa visión. Tú empiezas a ver cosas con los ojos de tu espíritu y el lenguaje de la fe que portas y que puedes hablar es de ahí de donde se está alimentando. Por eso dice la palabra que para los que no creen el evangelio es locura, pero para los que creen es poder de Dios. ¿Por qué? Porque están viendo cosas con su espíritu. Así que si Dios te está revelando algo sobre tu hogar, si Dios te está revelando algo sobre tu futuro, si Dios te está revelando algo sobre tu economía, si Dios te está revelando algo sobre tu futuro que no tiene nada que ver con tu presente, deja que el lenguaje de la fe se alimente de esa visión y deja fluir ese lenguaje, deja fluir esa palabra. ¿Cómo? Llamando a las cosas que no son como si fuesen. Y ese es un imán que atrae al Espíritu Santo para que le dé cuerpo a las palabras de fe que salieron de tu boca. Y si Dios necesitó 7 veces para decir cosas y luego ver, quiere decirse que necesitas completar un ciclo de confesiones, terminar un tiempo de un lenguaje para que al final acabes viendo con tus ojos lo que antes vieron tus palabras. Pero escucha algo. Job en el capítulo 10, verso 4, le hace una pregunta a Dios. Job en el capítulo 10 de su libro, verso 4, le hace una pregunta a Dios y le pregunta: ¿tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú como ve el hombre? No estaba yo allí para responderle, pero ahora le voy a responder. Job, te voy a responder. Dios ve con los ojos de su espíritu, pero se da a conocer por el lenguaje de la fe. Ahora, Job, ahora vas y lo cascas. Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el evangelio por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Escucha algo, porque ahora llega una parte del mensaje, estoy terminando y hay mucha revelación aquí. La fe de Dios se manifiesta en el comienzo de su propósito. Ahí es donde la fe de Dios se manifiesta. Cuando puso en marcha su propósito eterno para llevar a cabo el nacimiento de la iglesia, la formación del cuerpo de Cristo. Nada más comenzar Dios su propósito, empezó a tener obstáculos. Y entonces, ¡ay, qué bonito esto! El arma para defenderse Dios de los obstáculos y de lo que Satanás ocasionó fue sacar de sí la fe. Porque era la única manera de combatir todo su caos. No era su poder, no era su omnipotencia. Lo que Dios manifestó para contrarrestar el caos que le sobrevino, para dar comienzo a su propósito, fue la fe. Dios tenía que trasladar parte de lo que creó en los cielos a la tierra. Dice: de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así que Dios tenía que trasladar parte de lo que creó en los cielos, lo tenía que trasladar a la tierra. Pero la forma con la que conectó lo creado en los cielos y lo trajo a la tierra, su proyecto de creación, o sea, la forma de conectarlo, de trasladar, la forma que Dios tuvo de trasladar lo que había hecho en los cielos y traerlo a la tierra sin tener que quitar nada de allí, fue a través de la palabra. Porque lo dice Pablo aquí, dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra, no por el poder, no por su soberanía, no porque con su mano gloriosa quitara un árbol de allí y lo pusiera aquí. No, Él empezó a hablar y empezó a declarar. Por tanto, Dios nos está diciendo a través de estos versos que yo puedo trasladar
lo que Dios ha creado para mí en los cielos, yo lo puedo trasladar a mi mundo en la tierra, tan solo utilizando el lenguaje de la fe, porque la palabra de fe es el vehículo, es el imán, es la autopista, es la legalidad por donde es transportado lo que se creó en la eternidad, que no tiene contaminación ninguna, es atraído a mi mundo. Así que tu salud depende de tu confesión, tu prosperidad depende de tu lenguaje, tu paz depende de lo que tú profetices. Tienes el don más poderoso que reside en el hombre y en la tierra. ¿Sabes cuál es? El poder de la palabra. Por eso Satanás quiere cegar tu boca. Por eso Satanás quiere que solo veas, pero que nunca hables. Pero yo declaro ahora en el nombre de Jesús que viene ahora la mano del Espíritu de Dios y quita las telarañas de tu boca, para que comiences a hablar, para que comiences a decir, para que utilices el lenguaje de la fe, un lenguaje solo destinados a los que se identifican con el carácter de Dios. Alguien dígame. Hay un mundo invisible que fue creado para cada creyente, pero no puede manifestarse si no hay una legalidad. Y es por medio de un lenguaje, el lenguaje de la fe. Hebreos 11:7, un poquito más abajo, dice: por la fe Noé, ya estoy terminando, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. ¡Ay, Padre! Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo. Él no la condenó por la fe que portaba, su lenguaje, el lenguaje de fe que tú portas, el lenguaje de fe que tú dejes manifestar, va a traer dos cosas: o trae salvación o trae condenación. Salvación para el que crea en ese lenguaje, condenación para el que se te oponga. ¿Por qué? Porque Dios va a honrarte a ti, Dios va a manifestar su gloria sobre ti, y el que está a tu lado va a ver cómo tu confesión te llevó al éxito, tu lenguaje te llevó a la salvación, y él podrá ver el resultado de creer a los demonios, el resultado de creer a los hombres. Por tanto, yo te digo, no te canses de confesar la palabra, no te canses de utilizar el lenguaje, porque tu lenguaje es un testigo viviente de lo que Dios va a hacer contigo. La fe que genera ese lenguaje te capacitará para ser parte del programa de cambio que Dios tiene para los hombres de la tierra donde vives. Y para terminar, esto te va a volar. Esto te va a volar. Hebreos 11:22 dice: por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Apunta esto, que esto es tremendo. Tu fe será el guardián que vele por tu testimonio. El lenguaje de fe que José utilizó fue la garantía que él pasaría a otro nivel, aún muerto. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si tú en esta tierra utilizas un lenguaje de fe, utilizas un vocabulario de fe, esa palabra no queda vacía. Eso empieza a gravitar en tu mundo y empieza a crear y se empieza a depositar en la gente que está a tu alrededor, y empieza a engendrar un espíritu, empieza a engendrar un estilo de vida, y tu descendencia mamará de tu espíritu, comerá de tu fe, y un día serán los que gobiernen, un día serán los que sean prósperos, un día serán los que sean sanos. ¿Y quién veló por eso? El testimonio de tu fe. Por tanto, el lenguaje que tú utilices en esta tierra será el guardián del cumplimiento de tu llamado. Y para terminar, el lenguaje de la fe que utilizaste en la tierra, apunta a esto, que esto es terrible. El lenguaje de la fe que utilizaste en la tierra será tu testigo presencial ante el tribunal de Cristo, donde testificará que tú fuiste un hombre o una mujer de fe.
¿De qué fe? De la fe de Jesús. El día que estemos allá en la gloria, ante el tribunal de Cristo, habrá un testigo presencial que corrobore tu testimonio en la tierra. No serán los ángeles, no será el pastor, será el lenguaje que tú utilizaste en la tierra. Por eso, por tus palabras serás condenado o por tus palabras serás justificado. ¿Quién te va a justificar ante el trono de Dios, ante el tribunal de Cristo? ¿Que seré yo, que estoy lleno de errores, que en mí puede haber mentira o incluso maldad? ¿Será algún ángel que pudo haberse dejado sobornar por el demonio? No, lo que tiene pureza y lo que tiene categoría delante de Dios son las palabras que utilizaste el tiempo que estuviste en la tierra. Así que el día que estemos ante el tribunal de Cristo, habrá un testigo presencial que certifique que yo amé a Dios, que yo le fui fiel a Dios, que yo nunca tiré la toalla. ¿Sabes quién será? Mi testimonio, mi lenguaje y mis palabras. Ponte de pie y declara conmigo ahora en el nombre de Jesús. Di conmigo en el nombre de Jesús. Yo retomo este lenguaje, el lenguaje de la fe. Y a partir de ahora, yo voy a llamar a las cosas que no son como si fuesen. Y voy a decir lo mismo que diría Dios si tuviese mi problema. Yo voy a confesar lo mismo que diría Dios si tuviese mi situación. Yo soy de la fe de Jesús. Yo hablo el lenguaje del cielo. Mi fe no será adulterada. No me dejaré comprar por la razón y la lógica. Yo vivo por fe y para fe, porque el justo por la fe vivirá. Alguien le dé un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Profetizo vida, profetizo riquezas, profetizo favor de Dios. Declaro sobre tu vida avance. Reprendo la esterilidad, reprendo la dolencia, la muerte prematura. Declaro el gobierno de Dios sobre ti. Declaro que en los días en la tierra no verás muerte, no verás escasez, no verás estrechez. La gracia de Dios, el favor de Dios será sobre ti y sobre todos los que ames. Serán librados de ruinas. La gloria de Dios reposará sobre ti. Sé bendito, sé bendita, fructifica y vive en victoria. Dios te bendiga y nos vemos el jueves. Saluda a alguien.